y expliqué las razones que sustentaron tal decisión, ofreciendo luego el ministro rubricar la resolución del abogado Portocarrero en una semana. Sin embargo, la resolución que da por concluidas sus funciones se publicó recién el 3 de abril y al día siguiente, 4 de abril, este ex procurador es designado como director de la Dirección de Crimen Organizado del Ministerio del Interior. En el caso del abogado del entonces procurador adjunto, abogado Olivera Vanini, se da por concluida su designación en la misma fecha, 23 de noviembre del año pasado, por las mismas razones que el procurador titular. Sin embargo, esta resolución se ha publicado recién el 26 de julio del presente año, es decir, luego de 8 meses. Se llama Olivera Vanini. Alejandro Olivera Vanini. Y todo esto, me pregunto, señora presidenta, señores congresistas, ¿qué significa? Los esfuerzos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en realizar con transparencia la designación de los procuradores no fue avalada ni tomada en cuenta por el Ejecutivo. Para mí, Julia Príncipe, fueron los primeros indicios de la falta de compromiso del Ejecutivo por impulsar la creación de la Procuraduría General del Estado. Es muy fácil hablar de independencia, pero qué difícil es darla. Hago notar que lamentablemente el Ejecutivo mostró también su poca o casi nula voluntad de prescindir de elementos ineficientes del sistema de defensa jurídica del Estado. Muy por el contrario, se empecinó en conservarlos y, curiosamente, en un sector tan sensible como es el Ministerio del Interior. Otro punto importante, señora presidenta, el tema presupuestario para la Procuraduría ad hoc. Otro caso comentado en prensa, en el que la ministra Marisol Pérez Tello mostró fastidio, fue el del presupuesto para la Procuraduría ad hoc. Creada esta Procuraduría se solicitó el que le correspondía para su funcionamiento. Este se habilitó finalmente tras más de 4 meses de insistente gestión de mi parte y las denuncias públicas de la procuradora Ampuero en los medios de comunicación. Sin embargo, la Procuraduría ad hoc desempeñó sus labores dedicadamente con dinero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Señora presidenta, no sé si me permite mostrar los oficios o como usted lo ha indicado, se los alcanzo. Sí, los alcanza, señora Príncipe, pero también nos gustaría, ya que los tiene en presentación, que los vaya detallando a fin de que los congresistas tomen cabal conocimiento. Por favor. Tenemos el oficio del 7 de febrero. Las procuradoras fueron designadas el 6 de febrero. Sin embargo, en este oficio le digo a la señora ministra que, en tal sentido, es preciso indicar que conforme a la coordinación realizada con su despacho en relación a la pertinencia de implementar una Procuraduría Pública especial, exclusiva e interdisciplinaria,
es urgente dotar los recursos necesarios a referida oficina con la finalidad que se disponga la contratación de profesionales altamente calificados y especializados en diferentes materias para que coadyuven e impulsen la labor realizada por el Ministerio Público en las investigaciones que a la fecha se vienen tramitando o se tramitarán. Sobre el particular, siendo prioridad de mi gestión, mejorar la defensa jurídica del Estado en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, formulo el requerimiento presupuestal ascendente a la suma de más allá de 6 millones. En razón de lo expuesto, solicito disponga la atención con carácter de urgente del pedido realizado conforme lo expuesto. Vienen otros oficios, el 499, oficios dirigidos a la Secretaria General, 14 de febrero, 17 de febrero, 27 de febrero, reitero el pedido al despacho de la ministra. En virtud de lo expuesto, tenga bien disponer las acciones que resulten pertinentes con la finalidad de gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas las transferencias de partidas presupuestales a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asegurar la operatividad de las procuradurías mencionadas. 31 de marzo. El 10 de abril se dirige a la Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas. En virtud de lo expuesto, dado el tiempo transcurrido desde nuestro pedido inicial, solicito se sirva informarnos el estado del trámite para hacer efectiva las transferencias de partidas presupuestales a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el cual tiene por objeto asegurar la operatividad de las procuradurías. Y con fecha viernes 19 de mayo se autoriza la transferencia de la partida de 5 millones. También, señora presidenta, debo recordar que esta información fue remitida al congresista Víctor Albrecht Rodríguez con fecha, perdónenme, 7 de abril. Requerimiento de información sobre presupuesto asignado a la Procuraduría. Señora presidenta, sobre lo expuesto, a manera de conclusiones, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado garantizó la labor de los procuradores, aun cuando el Ejecutivo demostraba desinterés. ¿Cómo es que el Ejecutivo piensa luchar contra la corrupción y el crimen organizado? ¿No tenemos acaso fundados motivos para sostener que no existen políticas de Estado ni estrategias? Tachar caras en un banner de fotografías no es suficiente. ¿Cómo se piensa reforzar el sistema jurídico del país si se desatiende a las procuradurías, como lo he reseñado? Del 19 de julio a la fecha, se ha retrocedido en todo lo que el Consejo de Defensa Jurídica avanzó. Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de los señores congresistas, quiero en este minuto agradecer y reconocer el esforzado trabajo del equipo que me acompañó, cuyo compromiso no ha merecido consideración y reconocimiento del Ejecutivo. Y a los hechos me remito, señores, todos han sido despedidos. Lamento la manera en que se ha maltratado al equipo. Todo el trabajo hecho en 10 meses quedará en nada. Recordemos también que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado no solo garantizaba el trabajo de la Procuraduría Pública Anticorrupción y ad hoc, sino que nos encontrábamos en el esfuerzo de potenciar a otras procuradurías tan relevantes como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos y otras.
Estoy convencida, señora presidenta, señores congresistas, y sin falsas modestias, no dudo del trabajo que realicé en estos 10 meses como presidenta del Consejo. Lamento no haber podido concretar el objetivo de la Procuraduría General del Estado, institución necesaria, ahora más que antes, como ente independiente del poder político y como componente esencial del ordenamiento jurídico de nuestro país. Debo resaltar también que esta es la muestra más clara de la concentración de poder de un grupúsculo de funcionarios, quienes hacen y deshacen como mejor les parece del trabajo que otros nos esforzamos por hacer de manera técnica, honesta y transparente. Por ello, una vez más, queda clara la necesidad de contar con una Procuraduría General del Estado desvinculada absolutamente del poder político. Decreto de urgencia 003-2017. Tenemos algunas declaraciones de la señora ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Gestión 20 de julio del 2017. ¿Qué es lo que dice la ministra? Está ahí la venta de Olmos, que se ha caído por la decisión de la señora Ampuero. La venta de Olmos suponía garantizar la continuidad de la irrigación, de los puestos de trabajo que son 18,000, de las más de 20 empresas que brindan los servicios a esta irrigación y con el crecimiento que eso significa para Lambayeque. Canal N, 23 de julio. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, admitió que no se notificó a la Procuraduría la venta de las acciones del proyecto Olmos, según explicó, porque dicha cartera tampoco fue avisada. Todavía no hemos recibido solicitud escrita de alguna venta, de alguien interesado en comprar las acciones de Olmos, de esta dimensión, manifestó la ministra. Al ser consultada si es que envió alguna notificación escrita a la ex procuradora Ampuero, Pérez Tello respondió, no, pero eso no tiene nada que ver. La ley dice que está destinada a garantizar la reparación civil, cadena de pagos y continuidad de servicio. La venta de Olmos para ejecutarse tenía que pasar primero por la autorización expresa del Gobierno Regional de Lambayeque. El hecho de que la venta no se haya concretado y notificado no significa que no sea pública. Me pregunto, ¿sabe realmente de lo que habla la ministra? Quiero creer que ha sido mal asesorada, por cuanto lo que señala en sus distintas declaraciones en prensa no se condicen con el decreto de urgencia 003, ni mucho menos con la inhibición. Lamento decir que parece que no conoce la norma contenida en el decreto de urgencia, y aún más, nunca estuvo segura de si se vendía o no Olmos, y por último, nunca pudo responder cuánto es el valor de Olmos para determinar su importancia en relación al pago de la reparación civil y pago a otros acreedores. ¿Por qué la ministra decidió destituir a la procuradora Ampuero? En ninguna de las conversaciones sostenidas con la ministra, nunca, y digo nunca, me dio fundamentos sólidos para retirar la confianza a la ex procuradora Ampuero. Aún cuando a inicios del mes de marzo de este año se refirió
con excelentes palabras con ella y a su solvencia técnica, luego de que la ex procuradora diera su primera conferencia de prensa brindando información acerca de los avances del primer mes de su gestión. Cabe resaltar en la misma línea que Mauricio Cruz, en un video reportaje del 11 de julio de este año del diario La República, en el minuto 17 consigna que Olmos ya fue vendido en noviembre del año pasado. ¿Tampoco lo sabía la ministra? Ahora, señora presidenta, atenderemos en detalle la supuesta colisión con el decreto de urgencia y la inhibición. En mi relato consignaré además cómo las respuestas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron lentas e inoportunas. Sobre las observaciones de la Procuraduría al decreto de urgencia. Informo a la Comisión que la ex procuradora Ampuero remitió al Ministerio de Justicia a través del Consejo observaciones y recomendaciones con respecto al decreto de urgencia. Mediante el oficio 24/2017 de fecha 20 de febrero, la ex procuradora envía un oficio al MINJUS sobre aspectos técnicos jurídicos puntuales advertidos en el artículo 3, segundo párrafo, y 6.2 del decreto de urgencia, referidos a que, de acuerdo a la norma procesal penal, el agraviado tiene la obligación de señalar el monto aproximado de reparación civil cuando solicita su constitución de actor civil, lo cual sucede en etapa de investigación preparatoria, es decir, cuando el caso se judicializa, y que finalmente la reparación civil es fijada de manera definitiva en la sentencia. Como segundo punto, manifiesta su preocupación sobre el plazo de la vigencia del decreto de urgencia, estando a que la mayoría de las investigaciones de su competencia se encuentran en etapa de investigación preliminar, por lo que estos tendrán una duración mucho mayor a la vigencia de la norma. El Ministerio de Justicia responde mediante oficio del 14 de marzo y señala que la finalidad del decreto de urgencia es asegurar la continuidad de determinados proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos a fin de no perjudicar a los trabajadores, acreedores, proveedores y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado. El decreto de urgencia establece un mecanismo que le permite al Estado de forma inmediata y eficaz cautelar los recursos para el pago de la reparación civil que determine el Poder Judicial. ¿Era necesario el decreto de urgencia para garantizar el pago de la reparación civil? Segunda respuesta. El decreto de urgencia establece que la Procuraduría, a requerimiento del MINJUS, proporcionará una cifra estimada de reparación civil a la fecha de solicitud, por lo que no es de aplicación el Código Procesal Penal en cuanto se refiere a la oportunidad de señalar el monto aproximado de la reparación civil a favor del Estado. Fue el primer documento que la procuradora Ampuero remitió al Ministerio de Justicia. Segundo documento, de fecha 21 de marzo, donde la procuradora Ampuero señala algunas recomendaciones respecto al DU, que fueron respondidos con fecha 28 de abril por el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que recomienda la procuradora Ampuero? Hacer extensivo la aplicación del decreto de urgencia a otras empresas
sin restricción de porcentajes. Nos referimos a las empresas Graña y Montero, JJ Camet, ICSA y otras. Olvidaba el Club de los 30. ¿Qué responde el Ministerio de Justicia? Pues no responde nada al respecto. Segunda recomendación. No existen sanciones para las empresas Odebrecht que decidan vender sin aplicar el DU, estableciendo solo sanciones al comprador. El Ministerio de Justicia responde: respecto de la responsabilidad de las personas que omitan aplicar el DU cuando no informen de la compraventa a celebrar, señala que existen una serie de normas legales, civiles o regulatorias que se aplicarían a esta situación. Tercer punto, ¿qué es lo que dice la Procuraduría? No existen sanciones para los agentes retenedores que no cumplan la obligación legal de retener el porcentaje de las ganancias que se otorga como pago en los contratos que se mantienen con Odebrecht. Respuesta del Ministerio de Justicia. Sobre las consecuencias jurídicas para los agentes retenedores que no cumplan con el decreto de urgencia, se aplicarán las sanciones de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley 27785 como consecuencia de acciones de control. Cuarta recomendación. ¿Cuál será, la Procuraduría pregunta, cuál será el destino del dinero habido en el fideicomiso vencido el plazo de 1 año del decreto de urgencia, considerando que los procesos penales van a durar más de 1 año? El Ministerio de Justicia señala que los fondos de este se mantendrán hasta que exista un monto de reparación civil a favor del Estado determinado en sentencia. Señora Presidenta, también en este momento habría que preguntar, ¿no? ¿Cuánto cobra el Banco de la Nación por administrar este fideicomiso? Continúo. Además, este oficio literalmente dice: el decreto de urgencia no busca sustituir ninguna actuación procesal ni medida legislativa o jurisdiccional prevista en el régimen general para asegurar la protección de los intereses del Estado en cuanto a la recuperación que le asiste por daños y perjuicios. Entonces, señora Presidenta, señores congresistas, ¿la Procuradora ad hoc podía solicitar la inhibición o no? Claro que sí, y esta no colisionaba en modo alguno con el decreto de urgencia. Otro punto, que la vigencia del decreto de urgencia sea ampliada hasta el pago del íntegro de la reparación civil. El Ministerio de Justicia respondió que la ampliación no se puede dar a través de otro decreto de urgencia. Sin embargo, la señora ministra, en entrevista con el periodista Beto Ortiz, en el programa Beto a Saber, señaló que el decreto de urgencia sería ampliado. Prosigo. El MinJus respondió que la ampliación no se puede dar a través de otro decreto de urgencia, sino a través de un proyecto de ley que el Ejecutivo evaluará en su momento, y que los procuradores, fiscales y jueces cuentan con disposiciones normativas que les permitirían solicitar o adoptar medidas con efectos semejantes a algunas disposiciones del decreto de urgencia. Reitero, señora Presidenta, señores congresistas, la inhibición no colisiona con el decreto de urgencia. ¿Sabe la señora ministra del contenido de estos documentos?
Señores congresistas, la presidenta de la Comisión Multisectorial encargada de aplicar el decreto de urgencia es la propia Secretaria General del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cuál es la respuesta, señora presidenta? Sobre el oficio de la medida de inhibición, y me refiero a este oficio número 2000, oficio 2000 de fecha 19 de julio del 2017, miércoles 19 de julio de 2017. La Secretaria General del Ministerio de Justicia, quien, reitero, a su vez, actúa como presidenta de la Comisión Multisectorial encargada de la aplicación del decreto de urgencia, envía a la Ministra de Justicia con copia al Consejo oficio referido al auto de inhibición emitido por el primer juzgado de investigación preparatoria que despacha el juez Richard Concepción Carhuancho. El Consejo recibe el oficio en la fecha, a horas 3:57, disponiendo su remisión a la Procuraduría Pública ad hoc, solicitando un informe detallado respecto al contenido de dicho documento. Cabe precisar que este es el único documento recibido con relación a la medida de inhibición que, en palabras de la ministra, fue la causa de la pérdida de confianza en la procuradora Ampuero. Hagamos un resumen del oficio recibido. A través del oficio, la presidenta de la Comisión Multisectorial muestra su preocupación porque la medida habría colisionado con los claros objetivos del decreto de urgencia, indicando en el documento, dice, A, incentivar la terminación de toda relación entre el Estado y las compañías corruptas a través de una salida ordenada que no impacte adversamente en los proyectos. B, cautelar el pago efectivo de la reparación civil detrayendo del precio de las transferencias lo que corresponda. Además de mitigar el riesgo de elusión de pago toda vez que del precio de venta se efectúa una retención. Señores congresistas, señora, a través de la presidencia, me permitiré leer el contenido del artículo primero del decreto de urgencia referido a su objeto. Artículo primero, objeto. El presente decreto de urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público-privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas concesionarias o contratistas o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes. El decreto de urgencia ¿señala lo que sostiene la presidenta de la Comisión Multisectorial a través de este oficio? La respuesta es no, señora presidenta. ¿Por qué? El decreto de urgencia no establece que las empresas corruptas se tengan que ir del país. Tampoco establece que del producto de la venta de activos se tenga que detraer y o retener una parte o porcentaje para el pago de la reparación civil, y que la otra parte o porcentaje deba ser utilizado para el pago de los trabajadores. En consecuencia, se trata de un oficio hecho a medida para pretender justificar una decisión que no tiene sustento jurídico.
¿cómo entendemos que el representante de Odebrecht, Mauricio Cruz, ha dicho que Olmos ya se vendió en noviembre de 2016 y el 1 de agosto declaró en el programa de Milagros Leiva, en Todo se sabe, que la venta de Olmos era para pagar a acreedores, no para la reparación civil? Señora Príncipe, una pequeña interrupción acá. ¿Ustedes tienen la relación o conocen quiénes son los acreedores de Olmos para quienes estaría privilegiado o en todo caso priorizado, perdón, el pago? No, señora presidenta, habría que quizá preguntar a la Procuraduría ad hoc, pero en mi despacho no, o en mi ex despacho no. Presidenta, y sobre lo mismo, si puede decirnos la procuradora o ex procuradora, ¿en cuánto se vendió Olmos? ¿Cuánto cree o sabe ella en cuánto se vendió? ¿O se habría vendido o estaría por venderse? Señora presidenta, pero Señora Príncipe. la ministra tampoco lo sabe. ¿Cómo? O sea, ¿la ministra quiere vender y o sabe que se ha vendido y no sabe cuánto se ha vendido? ¿La ministra está en la calle entonces? Bueno, la ministra lo ha manifestado en una de sus declaraciones. ¿Y a quién tampoco? ¿Quién sería el comprador? ¿Tampoco lo sabe? Tampoco. O sea, ¿estamos hablando de la ministra de Justicia o la ministra de Salud o de Educación? De Justicia, ¿no es cierto? No lo sabe. Estamos hablando de la ministra de Justicia, señor. No lo sabe. No se conoce. Gracias, señora Príncipe. Puede continuar con su exposición. Señora presidenta, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho de que se le comunicó a la procuradora Ampuero para que señale o estime el monto de la reparación civil, precisamente en la venta de Olmos. Los únicos documentos que recibió la procuradora, la ex procuradora Ampuero, son los siguientes. Son 2 oficios que le remite la secretaria general del Ministerio de Justicia, Karina Flores, que son el oficio 1227 y 1228, ambos de fecha 5 de mayo del 2017. En ambos se muestra el interés de la empresa Edicaz y Consorcio de Ingenieros del Pacífico de adquirir vehículos de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. O sea, una de las 54 empresas que integran el grupo empresarial Odebrecht.